Qué lindo es poder adorar al Señor, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Pueden sentarse. La Santa Cena la vamos a dar después de la predicación, porque Dios tiene propósito en lo que va a hacer con nosotros. Así que usted va a atesorar lo que Dios nos va a traer en el mensaje, lo va a poner en práctica a través de la Santa Cena, pidiéndole al Señor por sus peticiones. Amén. Eso es. Porque fíjense cómo se titula esta predicación. Dice, lo que Dios promete se cumple. Ahora le pone una cláusula después, dice, todo depende de ti. Dígale de lado, todo depende de mí. Todo depende de ti. Sí, porque lo que es igual para uno es igual para otro. Y cuando llamamos a la coherencia, todos nos llamamos los unos a nosotros para unificarnos como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Es importante que entendamos esto y lo pongamos en práctica. Hay que entender que nosotros vivimos en un tiempo preciso llamado Cairo. Perdón, el tiempo del hombre es el llamado crono, que es el tiempo del hombre. Y Dios funciona en el tiempo del kairos, que es el tiempo de Dios. O sea, tenemos que entender claramente que cuando nosotros oramos, muchas cosas pueden ocurrir inmediatamente, pero otras ocurrirán más tarde, porque hay un tiempo preciso para el cumplimiento de los tiempos. Y nosotros tenemos que entender que esto tiene que ser así, y la respuesta es, ¿cuál es el propósito de esto sea así? Y que tienes que entender que vivimos bajo la confianza del cumplimiento de lo que Él habla, se cumple. Y se cumple en obediencia a la palabra de Él que es dada a nosotros. O sea, que el cumplimiento de los tiempos va a ocurrir conforme a nuestra obediencia a la palabra de Él. Por lo tanto, es importante y necesario que conozcamos el plan que tiene Dios para nuestra vida. Es necesario que lo podamos conocer para cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante? Porque nosotros tenemos que vivir en una dimensión de autoridad y poder para una proyección segura de bendición. Pero si no conocemos el plan de Dios para nuestra vida, no sabemos lo que Dios quiere para nosotros. Y por lo tanto estamos errando, viviendo el tiempo de nosotros que es crono, sin esperar el Cairo, porque es el tiempo preciso para bendecir nuestra vida. Por eso muchas veces los hijos se salen del camino y aunque nosotros perseveremos, no sabemos hacia dónde estamos caminando. Pero ese tiempo se acabó. Es tiempo de revelación, de unción y de poder y de destrucción de toda obra de maldad antes que ocurran en nuestros hijos, antes que ocurran en nuestros nietos, antes que ocurra en nuestra descendencia. Amén. Eso es para el pueblo de nosotros, para el pueblo de Dios. Así que tenemos que saber y es necesario que conozcamos esta verdad y la pongamos en práctica. Y sobre todo que no tengamos dudas y nunca cuestionemos a Dios de lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque cada vez que tú cuestionas a Dios, estás causando una falta de fe en ti y botando el plan perfecto que Dios tiene para tu vida. Que pocos amenes hay. Botando el plan de Dios que Dios tiene para tu vida. Y no lo vamos a hacer. Y dígale, no lo voy a hacer. Que lo sepa el enemigo. Exactamente. La pregunta es sencilla. ¿Dios se ha equivocado alguna vez? Nunca Dios se ha equivocado. Por lo tanto, tampoco se va a equivocar en lo que nos está diciendo. Pero hay que saber el plan de Dios para el cumplimiento de los tiempos. Y sabemos que Dios funciona en el tiempo perfecto. Ni antes ni después. El tiempo perfecto. Y nunca olvidar que el único plan que tiene perfecto para nosotros se llama Dios. Hello. El único plan perfecto para nuestra vida se llama Dios. Y hay que entenderlo, porque muchas veces calculamos las cosas con el intelecto, nos proyectamos en las cosas que hemos visto y entendido, y nada más errante que eso. Nosotros tenemos que saber cuál es el plan que Dios tiene para mi vida, cuál es el propósito por lo cual yo estoy perseverando donde estoy, cuál es el propósito por lo cual Dios reside en mi vida y se comunica conmigo todos los días y yo me comunico con Él. Cuando nosotros entendemos ese mecanismo, entonces vamos a saber cuál es el propósito de Dios. Y el propósito de Dios en principio es moldear nuestro carácter a la semejanza de Él para que podamos entender en la madurez del plan perfecto que Dios tiene para nuestra vida. Pero si no maduramos porque no sabemos esperar, somos como niños chiquitos perdidos en la cautividad de las tinieblas. Y no podemos dejar eso que esté claro en nuestra mente. Nunca olvidar
que es necesario orar. Es necesario orar para poder conocer este plan que Dios tiene para nuestra vida. Y cuando vengan las adversidades sean un escalón para tú treparte en autoridad suprema del cielo. Es así como trabaja Dios. ¿Y por qué Dios trabaja así? Porque Él necesita que nosotros maduremos para entender que la dependencia de Él nos trae a nosotros bendición, autoridad y supremacía. Si no entendemos eso, entonces nos vamos a desviar a los pequeños detalles y zorras que pone el enemigo para desviar nuestra atención de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Es muy, pero que muy importante. Así que yo le sugiero que cada evento que usted derrota a las tinieblas, usted haga una bitácora, una libreta, escriba la bendición que Dios le ha dado y recuérdese de esas bendiciones y cómo usted llegó a tener el éxito de esas bendiciones. Los patriarcas los hacían con el cayado. Esos callados que ellos portaban tenían los eventos donde habían derrotado a las tinieblas. Y cada vez que esa persona moría le decía a los hijos, esta es tu herencia. Y usted va a decir, ¿cómo que la herencia? Sí, esa es tu herencia, porque dice lo que Dios hizo para tu vida a través de tu Padre terrenal o biológico, que fue el Padre Celestial a través de Él. ¿Me están entendiendo? Quiero que entienda esto en la proyección correcta, porque Dios va a tratar eso hoy, no mañana. Hoy lo va a hacer. Para la gloria y honra de Él sea todo. Amén. Josué 1.8, por poco se lo traen ahorita. Creo que le trajeron 1.7, pero está bien, estamos en la misma línea, es que el Espíritu Santo no se equivoca. Dice a Josué 1.8, el Señor le dijo directamente, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Interesante, ¿verdad? Sino que de día y de noche. ¿Cuál es este libro? Hermano, este que está aquí, la palabra de Dios. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabes qué? Yo todos los días de memoria los recito para mi vida, los recito para mi descendencia y los recito para usted también. Hello. Yo oro por ustedes y le desato esa palabra sobre la vida de ustedes. Y cuando yo veo la acción dinámica y activa, Señor, gracias porque cumpliste la palabra. Y a Él le doy toda la gloria porque yo nada tengo y nada soy. Que por misericordia sirvo para algo. El día que no esté conmigo, de nada sirvo. ¿Me entiende? Es la actitud correcta que tenemos que tener. No creer que somos algo, sino somos alguien a quien merece toda gloria y honra, que es Dios en nuestra vida. Bien. Entendido esto, vamos entonces a ver varios ejemplos de esto en Génesis 12. Vamos a empezar, en vez de 12:10, vamos a empezar con 12:1. Donde Abraham recibió un mandato de parte de Dios. Sal de tu tierra y tu parentela. Vamos a leerlo allí. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea que le está diciendo, y más adelante habla dice, una promesa, de ti haré una grande nación, el que te bendijera te bendeciré y el que te maldijera lo maldeciré. ¿Qué nos enseña eso? Que el que hace la justicia es Él. Tú y yo no tenemos enemigo que no podamos vencer. Satanás no puede robar tu bendición. Solamente se la puede robar cuando se lo permites y te sales de la obediencia que Dios quiere para nuestra vida. Fíjense qué interesante, en el 12:10 Él lo manda a Betel. Pero miren esto, vamos al 12:10 de Génesis. Gracias, Gabriela. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre que había en la tierra de Betel. O sea que vemos aquí claramente. Y Betel significa casa de Dios, ¿verdad? Y él había edificado un altar, pero cuando vio que había hambruna en el sitio que él le mandó a vivir, dijo, no, pues vamos para Egipto. O sea que tú me mandaste a hacer esto, pero esto se ve feo, pero como yo no creo que tú puedas cambiar las circunstancias, yo voy a cambiar porque el intelecto me dice que es aquí. Es que aquí no hay dinero, pero yo voy a cambiar a donde hay dinero. ¿Me está entendiendo, pueblo?
¿sabe lo que le estamos hablando? Que el hombre en el intelecto desprecia y bota la bendición que Dios le quiere dar por usar el intelecto en lugar de usar la fe del Dios que lo llamó. ¿Me está entendiendo, pueblo? Eso exactamente el padre de la fe cometió el error. Y no es que yo esté acusando ni criticando ese error, porque por Abraham aprendemos cómo es la fe. Así que él aprendió por los hechos que hoy nos sirven de experiencia a nosotros para aprender de la historia. Y aquí aplica un dicho claro: que no conoce la historia comete el mismo error de siempre. Es nada más cierto que eso. Por eso es importante que miremos esto a la luz del padre de la fe. Betel es casa de Dios. O sea que despreció a Dios que lo mandó en esa casa, a ese sitio, porque había hambre, y cambió a Egipto. ¿Y qué pasó por él haber creído que Egipto era mejor que Betel? Porque las circunstancias, el intelecto y lo que veía le llenaron los ojos a él, diciendo: esto no es lo que Dios me dijo. Y yo digo: ¿acaso tú no le has preguntado a Dios cuál es el propósito por lo cual tú tienes que pasar por estas dolencias? Me estoy hablando de mí. ¿O acaso tú no sabes que yo tengo que ponerme de pie para predicar la palabra y sacar varias horas de pie para poder estar presente sin dolor? Yo no cuestiono a Dios. Yo obedezco. Que tuve que pasar mis pruebas y seguiremos pasando. Esa fue una de muchas. Pero con todo me gloriaré en el que me llamó y le sirvo en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos que entender que el propósito de Dios no se equivoca. No se equivoca. Y si nosotros no entendemos eso, muy fácilmente nos perdemos nuestra propia bendición. Así que Abraham miró las circunstancias y las circunstancias determinaron lo que él iba a hacer. Cuando tú le rindes la voluntad a las circunstancias y no prevaleces en el propósito de Dios, entonces tú eres preso y esclavo de las tinieblas. Amén. Hay que entenderlo, hermano. Porque muchas veces nos llenamos el ojo diciendo aquello, esto y lo otro. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Cuando tú empiezas a entender el propósito de Dios, y puedo darte el ejemplo de lo que yo acabo de ver y pasar en mi vida. Una lesión de espalda que no puede ser inyectable. Una lesión de espalda que no se puede operar. Una lesión de espalda que lentamente tiene que ser sanado con láser. Una lesión de espalda que aunque tomes narcótico, el dolor no se te va. Hello. Ay, ¿Dios es malo por eso? No, es que te voy a enseñar a tener paciencia. La clase se la dieron hace 2 martes atrás, hello. Y aprender a tener paciencia con dolor, sí, pues con dolor es que vas a aprender. Él sabe porque tengo que pasarlo, porque yo no me doblego fácilmente. Y yo lo reconozco, yo me doblego ante él nada más. Pero las circunstancias no. Esta vez yo soy el dueño de las circunstancias. ¿Entiende? ¿Me está entendiendo, pueblo? Esta vez eso va a perseverar hasta que yo determine. O sea que no vas a poder hacer nada con el conocimiento científico que te he dado. Vas a tener que depender de mí. Eso es lo que me está diciendo, hermano. Hay que entenderlo. Y todos y cada uno de nosotros tenemos que ser así. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con la iglesia hoy mismo, ahora mismo? La dimensión en que está espiritualmente se está dejando manipular por las circunstancias. ¿Cuánta gente dentro del pueblo de Dios son manipuladas por las circunstancias y pierden la bendición? Y usted pregunta, ¿por qué? Porque están escuchando voces equivocadas. No están buscando el rostro de Dios. Y no están procurando saber cuál es el propósito de Dios en cada circunstancia de tu vida. Tú respiras y Dios tiene el propósito de que respires. No solamente para que oxigene las células, no solamente para que perpetúes tu vida, sino para que el CO2 que sale de tu boca alimente el plano vegetal. ¿Tú me entiendes? Esto es un mecanismo armónico para un propósito que va aislado bajo el propósito de Él. No del hombre, no del intelecto, no del dinero, no de las cosas que se vean bonitas, no de lo que tú entiendes que sería mejor. ¡No! Estás equivocado. Te permito ver ciertas cosas para que ores e intercedas. Te permito dar entendimiento para que tú me conozcas mejor. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Y grandemente, Él es misericordioso y perdonador.
de nuestros errores. Por eso cada uno de nosotros tenemos que reconocer nuestros errores y darle la gloria y la honra a Él siempre. Mire este ejemplo en Génesis 12, 11, 12, 13. Sí. Mira, vamos a empezar en el 11. Gracias. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí que ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Mira esto. O sea, él aprendió a apreciar la mujer que Dios le había dado. Reconoció que era bonita, hermosa, pero ¿por qué la reconoce? Vamos al 12 para que usted vea el detalle de esto. Y cuando te vean los egipcios, porque se fue a tierra que no le había mandado Dios, dirán, si su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. O sea, que por causa de actuar mal, se van a enamorar de ti y me van a matar a mí para quitarme del medio. ¿Quién usted cree que estaba tomando lugar en el pensamiento de Abraham? Es que si hago esto para el culto, entonces me van a mirar mal. Es que si digo esto, van a pensar lo que no es. ¿Y quién te mandó a hablarlo? Dios, dilo. ¿Cuál es el miedo? Exactamente es nuestra vida. Si nosotros entendemos este mensaje, nuestra vida va a cambiar 180 grados a la dirección equivocada, para coger 180 grados en la dirección que Dios quiere para nuestra vida. Mira cómo sigue diciendo el 13. Mira lo que hace. Ahora pues di que eres mi hermana. De hecho, era medio hermanastro porque era hija de un tío de él, pero hermana. Era como una hermanastra, diríamos en buen puertorriqueño. Para que me vaya bien por causa tuya. O sea, que la equivocación fue de ella. Y viva yo mi alma por causa de ti. O sea, que hay una derivación de culpa porque él no entendió el cumplimiento de su patriarcado que él tenía que realizar. Va bien Satanás, sí, debo recalcar que Satanás es el que toma tu mente y hace que te equivoques. El Salmo 42, 7, no, 42, 7 por ahí, nos dice que un abismo llama a otro abismo. O sea, cuando tú cometes un error, abres la puerta para que... mira qué rico. Un abismo llama a otra voz de sus cascadas, que es otro abismo. Todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. O sea, que en la caída de la equivocación, en la posesión de Satanás sobre tu mente, hace que todo el enemigo y toda la obra de maldad caiga sobre tu vida. Por eso la obediencia rinde frutos apacibles de justicia, paz, gozo, salvación y todo tipo de bendición. Y es importante cómo Abraham, que nos enseña la fe, pasó por estas circunstancias y es necesario que nosotros aprendamos de estas experiencias para no cometer los mismos errores. Fíjense en Génesis 16:4. No, vamos a Génesis 16:2. Vamos a empezar por el 2. Fíjense de esta manera, lo mismo pero de otra manera ahora. Mira cómo dice aquí. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva Agar, y quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sara, o sea, le hizo caso. Una vez más, errático por completo. Y mira lo que dice el 3. Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dijo, y le dio por mujer a Abraham su marido. Fíjese qué error. O sea, ese no era el plan de Dios. Pero ella entendió que había que tener hijos porque la descendencia de los judíos, el hijo varón es la preponderancia. Y si no tienes un hijo, no hay descendencia. O sea, se anticipó al propósito de Dios creyendo usar la lógica, creyendo usar la corrección a través de un pensamiento pequeño y miope como es el pensamiento de nosotros como hombres. Hay que aprender de esto, hermano.
Y el resultado es, vamos al 4. A él llegó Agar, y él le llegó a Agar, la cual concibió, y cuando la vio, había concebido. Miraba con desprecio entonces a la señora. Fíjense qué interesante. O sea, el cometer el error, el embarazar a la sierva Agar, no solamente en principio le trajo problemas a su propio hogar, sino que la descendencia que estaba puesta en Agar fue Ismael. O sea que si hoy tenemos consecuencias adversas en la guerra de Israel contra los árabes, es porque Ismael representa a los árabes. O sea que dividió la bendición del mundo con los árabes y también la bendición que Dios tiene para los judíos. Fíjese qué interesante, un error de esta nomenclatura de desobediencia trajo una eterna maldición que la está viviendo Israel todavía hoy. ¿Me hago entender? ¿Sabe qué maldición puede haber en los padres que no conduzcan a sus hijos en el Evangelio? Lo van a vivir, sus consecuencias. Por eso es importante que desde pequeño lo lleves a la iglesia y persistas e insistas en la verdad de Dios, llueve, truene o relampaguee. ¿Por qué? Porque la bendición tuya como padre y como madre está ligada a tus hijos, y la de tus hijos a la descendencia de los nietos, y de los nietos a los chornos, y así sucesivamente. Pero tenemos que procurar hacerlo. ¿Hago entender? Nosotros tenemos que darnos cuenta de esta realidad para poderla realizar como un hecho sustantivo de vida y no destruir el plan de Dios que tiene para con cada uno de nosotros. Mire otro detalle en Génesis 17, 16 al 17. Mira lo que dice aquí. Y la bendeciré y te daré a ella hijo. O sea, a pesar de que cometiste el error, vas a aprender por fe que yo cumplo lo que te dije que iba a hacer. Y le dice a Abraham, y la bendeciré. O sea, aunque haya cometido el error, ahora está viviendo las consecuencias y se arrepiente. Ahora yo te digo, la bendeciré y también le daré a ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. O sea que tanto la obra de maldad como la obra de prosperidad está en las manos de tu decisión. ¿Estamos aquí, pueblo? Que tu boca sea para bendecir y jamás nunca maldecir. Que tu decisión sea para bendecir y jamás nunca para maldecir. Es importante que si nosotros aprendemos esto, jamás nunca vamos a cometer los mismos errores que en la Biblia está establecido. La pregunta es bien sencilla, bien sencilla. ¿Vivo guiado por el Espíritu de Dios hacia las promesas que Él tiene para mi vida? En obediencia a Dios. ¿Conozco yo el plan que Dios tiene para mi vida? ¿Conozco yo el plan que Dios tiene para mis hijos? ¿Conozco yo el plan que tiene para mis nietos? Son preguntas válidas de autoridad y de poder que cada uno como hijos de Dios nos tenemos que preguntar. ¿Por qué? Porque todo va a depender de lo que tú decidas tener. Ya Dios dijo, pero si tú lo quieres, obedece y síguele. No cuestiones a Dios. Eso es muy, pero que muy, muy, muy importante para olvidar. Vivo guiado por las promesas de Dios. Persigo las promesas de Dios. O me dejo llevar por el intelecto, o me dejo llevar por las circunstancias, o me dejo llevar cuando yo pueda. Cada vez que tú no obedeces a Dios, yo quiero decirte que estás votando el plan perfecto para tu vida. Cada vez que cuestionas a Dios, estás votando el plan perfecto para tu vida. Cada vez que decides hacer lo contrario, le diste la espalda a Dios. Y en muerte espiritual entrarás. ¿Sabes que los árabes van a ser derrotados? Y lo va a derrotar Israel en el Armagedón.
con la ayuda del Señor, no de Estados Unidos, con la ayuda del Señor. Así mismo tú derrotarás las tinieblas con la ayuda del Señor en tu vida. Ninguna tiniebla, ninguna oscuridad. Satanás no puede hacer la voluntad tuya cuando tú perseveras en obediencia a la palabra de Dios. No te puede tocar. Simplemente le dice, vete fuera en el nombre de Jesús, atado y reprendido, y él tiene que huir. No es cuestionamiento de tal vez, quizás pues no. Si tú no tienes autoridad, porque alguna desobediencia hay en tu vida que tienes que corregir. Pero cuando la autoridad es puesta como tiene que ser, él huye. No bien levanta las manos, empieza a pronunciar, ya el enemigo vuela, se tiene que ir. Amén. Sí, Señor. Génesis 22, del 1 al 4, 1 al 4, sí. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, aquí viene la prueba más fuerte de Abraham, una prueba de fe. Abraham. Y él respondió, heme aquí. Mira qué lindo. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, el hijo de la promesa que había esperado por tantos años, a quien amas, y vete a la tierra de Moriat. Mira qué interesante, vete a la tierra de Moriat y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjese que hay una orden de prueba de fe similar a las pruebas que tú y yo tenemos que pasar todos los días de nuestra vida. ¿Por qué tiene que ser así? Porque si el hombre recibe la bendición sin lucharla, sin pelearla, no la aprecia. Si tú tienes un hijo, lo dije el domingo pasado, y no le enseñas el valor del dinero, cuando llegue adulto y deposite dinero, lo va a malgastar, porque no lo va a saber apreciar, porque no ha sudado lo que vale el dinero. Aunque es un medio para el fin, no es un fin en sí mismo, sino es una enseñanza que Dios ha permitido a través del intercambio que ahora se llama moneda. Así que es importante que nosotros nos cimentemos en los valores reales de lo que es nuestra vida y el plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si nosotros entendemos esto, hermano, y lo ponemos por práctica, nunca vamos a perder la fe y la confianza y la fidelidad que va agarrado de nuestra propia bendición. Aquí Abraham, cuando entiende esto y empieza a cumplir lo que él tiene que cumplir en Génesis 3, vamos a pasar el versículo 3 de 22:3. Mira cómo él, esto es interesantísimo, véalo con calma. Yo hablo rapidísimo, voy un poquito más despacio ahora. Y Abraham se levantó muy de mañana, o sea, que le dio la orden el día antes, pero el día después habla de la inmediación rápida de moverse hacia lo que Dios te mandó hacer. No hubo atraso. ¿Cuánta gente divaga en lo que Dios le manda hacer? Y piensa, y esto es de Dios. ¿Y será que es así? Déjame ir a donde fulano que ore por mí. Déjame escuchar aquí. Mira, hermano, si Dios te lo dio en intimidad y conforme a su palabra está, ¿qué tú esperas para hacerlo? ¿Cuánta gente yo he visto que están esperando que las cosas se pongan en orden de acuerdo al intelecto por no darle la espalda a lo que Dios le dijo que había que darle espalda? Muchas. Y son gente que llevan años en el Evangelio. La pregunta es, ¿por qué están así? Porque no conocen el plan de Dios que tiene para su vida. Por lo tanto, están viviendo la vida fraccionada y por cantitos, en lugar de tener un discernimiento de espíritu para una proyección de su visión hacia la eternidad. Cuando tú vives por fracciones de tiempo, entonces todo lo cuestionas, porque te vuelves con una visión miope, corta, un entendimiento más pobre y embotado para que no veas la verdad, y eso lo hace las tinieblas. Si se lo permites tú, las tinieblas lo van a hacer. Si tú no se lo permites, tú impones el criterio de Dios, entonces empiezas a ver. No hay amenes aquí, se acabaron 2 o 3 amenes. Hermano, esto es para que la iglesia tome esto y lo ponga por hecho en un estilo de vida, palabra, obra y pensamiento, como siempre yo les digo. Si nosotros entendemos esto, hermano,
Nunca jamás tendremos revés en nuestra vida. Habrán cosas que aún siendo lo que el hombre puede decir contrario, se van a convertir a tu favor. Porque el que pelea la batalla es Él por nosotros. Y eso es importantísimo que lo entendamos, que lo vivamos y lo hagamos por hecho una realidad. Así que Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. O sea que tú me diste un hijo de la promesa y unos años después tú me lo vas a pedir para atrás. El intelecto te dice eso. Hello. No, ¿por qué? Sí, pero es que... Y empiezas a divagar en el intelecto. Y sabes que cuando tú estás en esa materia de pensamiento intelectual, estás divagando para tu propia bendición, para que no la recibas. ¿Y tú crees que el enemigo, cuando tú permites ese pensamiento, no lo va a seguir alimentando? Él lo va a seguir alimentando. Pero va a depender de nosotros no dejarlo que se alimente más. Por lo tanto, es importantísimo no permitir que ese alimento nos pueda afectar a nuestra vida. Sara, esposa de Abraham, el enemigo le alimentó su mente y dijo, ¿ves que me ha hecho estéril? Claro, una mujer de 90 años, ¿qué te dice la lógica? Pues no tiene ovulación. Hay muchos, el plano genituriario está completamente y reproductivo está ya cancelado. ¿Cómo tú me vas a decir ahora que va a tener un hijo? La lógica, el intelecto, el conocimiento, la vivencia. ¡Hello! El Dios que tú y yo le servimos es el Dios que hizo todo. ¿O acaso hemos perdido la perspectiva que Él es omnipotente, omnipresente y omnisapiente? Entonces, ¿en qué Dios estamos creyendo? ¿En el Dios de tu intelecto? ¿En el Dios de tu visión? ¿O en la omnipotencia de Dios? ¿En la omnisapiencia de Dios? ¿En la omnipresencia de Dios? Cuando entonces nos damos cuenta de esta realidad, que lo vemos a través de estas experiencias, nos damos cuenta que nosotros cometemos los mismos errores como tuviéramos en la época de Abraham. ¿Por qué? Porque no nos metemos con Dios. Porque no buscamos el rostro de Dios, porque no conocemos el plan de Dios para nuestra vida. Para nuestra vida, para nuestra descendencia, para nuestros hijos. Y como no lo conocemos, muchas veces no nos atrevemos a decir, esto es lo que tú tienes que hacer y esto es lo que vas a hacer aquí, mientras yo sea tu papá. Mientras yo sea tu mamá. Pero es que es tan grande, están en la universidad, no importa. Dios te va a pedir responsabilidad de ellos. Se acabaron los amenes aquí. Tráguenlo con aceite de oliva, hermano, porque estas son realidades para nuestra vida. Sí. Y estamos a tiempo porque estamos vivos. Y hay propósito de bendición. Pero tenemos todo, porque sin excepción todos de alguna manera nos equivocamos, hermano. Aquí nadie es perfecto, solo Dios. Pero es entender esto como una realidad sustancial de vida para nuestra vida. Fíjese que Abraham se levantó de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto. O sea que me vas a entregar el holocausto de tu hijo, lo que yo te decía, el hijo de la promesa. Eso te estoy diciendo. Entrégamelo. Cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Qué interesante, fíjese que ir al lugar que Dios le dijo, y vemos en el versículo 4, mira esto, al tercer día alzó Abraham sus ojos, o sea que fue caminando en obediencia a lo que Dios le dijo que tenía que hacer para llegar al monte Moriah. ¿Qué nos está diciendo? Que ni siquiera él sabía a dónde él iba, pero sí sabía que tenía que ser guiado por el Espíritu Santo. Sí sabía que tenía que ser obediente. Sí sabía que el Dios que él le servía no que fallaba. ¿Tú sabes lo que es 3 días caminando con su hijo, la leña y el bejuco para amarrar el holocausto, que es la ofrenda del cordero? O sea, que tú me diste un hijo, el intelecto te dice que tú me diste un hijo para que yo lo mate.
No entiendo. Que tú me dijiste que va a ser padre de naciones y él va a morir. No entiendo. El intelecto no entiende. Es la fe en quien tú has creído. Amén. Y así es todo en la vida, hermano. La lógica con Dios no va. El intelecto tampoco no va. Es el propósito de Dios en nuestra vida. Yo me imagino que los 3 días más largos para Abraham tienen que haber sido eso. Pero son 3 días. Y son 3 días importantes que usted desmenuce estos 3 días. El primer día cuando le dio el mensaje fue, mire, número 1, obediencia. 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 Nosotros tenemos que entender esto. Consiga un poquito de agua. Tenemos que entender esto, que la obediencia es necesaria para nuestra vida. Así que para la salvación tuya y mía y ser levantados vivos en el arrebatamiento, lo primero que tenemos que tener en nuestra vida es obediencia a nuestra vida. Obediencia, no olvide eso. Primer día, obediencia. Segundo día, debe haber sido bien fuerte. Mire qué fuerte es esto, hermano. Y esto nos habla de morir al yo, morir al intelecto, morir al pensamiento negativo, morir a aquellas cosas que el enemigo pone a tu mente para obstruir el plan perfecto que Dios tiene para tu vida. Ese segundo día, por eso fueron 3 días, tipología de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la revelación de esto, lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Por lo tanto, ¿a qué murió? A la carnalidad. A la emoción de que papá va a perder el hijo. Hello, ¿cómo es esto? O sea que tú quieres, gracias, quieres que yo te entregue la bendición de la descendencia para tener naciones, ser padre de muchas naciones. No entiendo, Señor. No, el que no entiende eres tú. Yo me imagino que Abraham habrá pensado, bueno, pues si este día el Señor lo mata, ¿será que lo va a resucitar? Y ese es el tercer día, la resurrección. Tú sabes que como creyente en Iglesia Neotestamentaria, gracias, nosotros vivimos en el poder de la resurrección. Gracias a que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y todo esto es tipología y sombra de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros analizamos esto, vemos que estos 3 días los demarcó y lo marcó para que viéramos nosotros la naturaleza carnal, cómo la naturaleza carnal tiene que someterse a la obediencia de Cristo para obtener la salvación. ¿Por qué? Porque hubo un precio muy caro para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de ser salvos. Cuando Él envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, cuando toda la humanidad de nosotros vivía en pecados, delitos y transgresiones, Él decidió desde lo alto enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos bendecidos. O sea que su muerte nos produjo vida. Cada vez que tú renuncias a la obra de maldad del intelecto, a las quejas, a los dimes, diretes, a las cosas y los disparates que ves, tú estás renunciando a hacerle caso a la mentira que el enemigo pone frente a tus ojos para que no tengas tu bendición. Eso es lo que nos está diciendo, hermano. Va a depender de nosotros. Por eso puso un punto y la coma. Depende de ti. ¿Se da cuenta? Dios no se equivoca en su mensaje. Dios es correcto siempre. Y nosotros tenemos que aprender esa corrección de vida. Ese segundo día, Él murió a todo lo que se oponía a Dios. Inmediatamente viene el tercer día. Entonces en el tercer día caminas hacia la resurrección. ¿Se entiende eso? Tú y yo caminamos en el poder de la resurrección. Y tenemos ese libro completo para aprender de las experiencias y no cometer los mismos errores del pasado. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Yo quiero decirte algo. Que en el principio, en obediencia a la palabra, Él se movió a hacer lo que Dios dijo que había que hacer.
y eso se llama alabanza. En el original lo busca. Alabanza habla más de cantar bonito, de estudiar la palabra, sino más allá de entender lo que dice la palabra y ponerlo como un estilo de vida. Que tus acciones hablen de que me alabas a mí. Así me lo ministró él de madrugada. Que tus acciones, palabras y hechos sustanciales de vida me alaben a mí. Entonces yo me glorificaré. Bueno, se lo digo como me lo dijo así, raspadito, para que se entienda claro. Si es todo lo contrario, estás alabando las tinieblas, no a mí. Y tu ofrenda no es aceptada por mí. Así me lo dijo, hermano. No es aceptado por mí. Punto. ¿Vas a ver defectos? Vas a ver defectos en 500,000 personas. Para que intercedas y ores por ellas. No para que las critique y señales. Alaba. Así es el Señor. Nosotros como pastores vivimos 500,000 cosas. Y Dios sabe lo que hacer. Nosotros oramos y buscamos la bendición para tomar las actitudes correctas y decisiones correctas. Pero no por las que a mí me parece, no por lo que el intelecto me diga, no por lo que se vea, no, es por lo que Dios dijo que había que hacer. Y así tenemos que hacer todo en la vida, hermano. Es necesario. Le voy a dar un axioma que escribí aquí que hace muchos años. Lo escribí en la Biblia mía vieja y se lo traigo como lo escribí. Y dice, quiero decirle que el mayor acto de adoración es lo que haces para Dios. Se lo dije de memoria, pero ahora se lo doy escrito porque lo escribí, lo pasé de la Biblia vieja que no es esta y la había puesto aparte como un axioma. La pregunta es, ¿le crees tú a Dios que el plan es perfecto para ti y obedeces claramente lo que Dios tiene para tu vida? Mire Génesis 22, 10, 11 y 12. Vamos a ponerlo corridito. Esa misma. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea que ya lo tenía atado en el monte de Moriah y el altar de piedra. Tomó el cuchillo en su mano. O sea que llegó firmemente a creerle a Dios porque iba a degollar su hijo, el hijo de la promesa. Y mira el 11 lo que sigue diciendo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham con H. Y él respondió, heme aquí. Y mira el 12, dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ese único debe ser escrito en letra mayúscula, porque se refiere al primogénito que Dios le dio a Abraham. Así que, si Dios te pide tu primogenitura, ¿te atreverás tú a darle la primogenitura de tu corazón a Él? La primogenitura nuestra como creyente es nuestro corazón a Él, porque Él dio la primogenitura cuando Jesús vino a morir por nosotros. ¿Estoy yo dispuesto a verdaderamente darle la primogenitura mía a un Cristo glorificado? ¿Estoy yo dispuesto a entender el plan perfecto de Dios y ejecutarlo? Porque esa se trata de mi bendición. ¿Has entendido esta verdad o todavía estás divagando los temas y diretes? Oye, esto está bien claro, hermano. Esto está bien claro. Y le hablo por experiencia propia. Yo tuve que pasar por el Niágara en bicicleta para entender esta verdad para mi vida. Hoy usted lo tiene de gratis ahí, para que no cometa los errores que yo cometí y no pase por las situaciones desagradables que yo tuve que aprender en mi vida. Es duro. ¿Sabe usted lo que es ser millonario y verse sin agua en la nevera, más que con agua en la nevera y sin alimento? Un ejemplo. Con mucho gusto lo digo, porque no conocía la verdad. Era necesaria esa prueba para mí. Que no sea necesaria esa prueba para ti. Adquiere el conocimiento y ponlo por práctica, y entonces no pasarás por eso. Tú decides. ¿Podrá alguno de nosotros comprar la salvación con dinero o con título? De ninguna manera, diría Pablo. Entonces hay que entender esto.
Porque se hace necesario que evaluemos esto en nuestra vida para saber dónde estamos caminando, qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Estoy yo claro en lo que yo voy a decidir para mi vida? ¿Estoy yo claro en los propósitos de Dios para mis hijos? ¿Estoy yo claro en los propósitos de Dios para mi descendencia? ¿O todavía sigo mirando al mundo a ver qué hay de mejor en el mundo para mí? ¿Sabes qué? Vas a ser engañado, vas a ser derrotado, so pena que puedes perder tu salvación. Así es esto, hermano. Hay que hablar las cosas como son y no es un programa de televisión. Sí, porque no tengo nada que ver con eso. Mira lo que dice Isaías 7. Mira qué interesante. Esto habla de doble porción por la obediencia de Dios. Dice, en el lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán el doble honra y tendrán perpetuo gozo. Esa palabra, el profeta Isaías, Dios se la dio para Israel. Pero esa palabra es para nosotros como iglesia neotestamentaria porque se escribió para no solamente intercedamos por Israel, sino que la bendición de Israel le fue señalada para que nosotros fuéramos la ofrenda perpetua de gozo y supremacía para orar por Israel. De tal manera que esa doble porción va a ser parte de nuestra heredad que comienza aquí y se proyecta hasta la eternidad. ¿O no dice la palabra que seremos reyes y sacerdotes? ¿Quién pone yo? Tenle en su mente. Sepa usted hacia dónde usted camina. Sepa por qué es necesario que cumpla el plan de Dios para su vida. Si usted tuviera una idea, las cosas grandes que hay en el cielo, si usted pudiera observar la bendición suprema que hay en la tierra para que usted la reciba por ser obediente aquí y proyectarse perfectamente hacia la eternidad, usted dirá, ¿por qué no lo hice antes? Así me le presento yo, Señor. ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué fui tan necio? ¿Por qué fui tan bruto? Porque esa es la palabra que me cabía. Por eso el refrán que le digo, cuanto más sé que no sé nada. ¿Se entiende eso? Le estoy hablando de mi experiencia. Cójala como una historia a su favor que Dios le quiere mostrar. Mire Eliseo y Elías en 2 de Reyes 2, 9 al 13. Mira qué interesante, porque esto es en la misma proyección de nuestra salvación a la eternidad. Y dice, y cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo, el profeta Elías, al siervo Eliseo, le dice, pide lo que quieras que haga por ti. ¡Wow! Pide lo que quieras que haga por ti. Y no era el ciego Bartimeo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Hoy el Espíritu Santo nos está hablando, antes que te toque partir a la eternidad, pídeme lo que tú quieres que yo haga por ti. No es casualidad, sino causalidad que la Santa Cena Él la haya proyectado para el final. Porque el cuerpo y la sangre de Cristo, cuando tú la adquieres en pureza e integridad, tienen un propósito de cumplimiento para las promesas de Dios para tu vida. Y tú tienes que aprovechar ese momento de integridad juntamente con Él y que esa intimidad te lleve a hacer las cosas que Dios quiere para tu vida. Así que cuando tomamos la Santa Cena, aquellas peticiones que usted tenga, póngalas ahí. Porque sin duda usted verá la gloria de Dios. Y mira lo que dice, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Cuando tú pides algo a Dios,
como una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, es cuando tú tienes un propósito de supremacía conforme a la voluntad de Dios para ser bendecido. Y si algo nos compete a nosotros importante es que nuestros hijos sean bendecidos y la descendencia de nuestros hijos sean bendecidas. Por lo tanto, tienes que pedirlo conscientemente. Y cuando lo pides en el espíritu, el alma es tocada y trae, por lo tanto, una revelación de la verdad por lo que estás orando a la persona que has puesto en oración. Lo mismo ocurre con las enfermedades y con todo lo imposible que Dios vence, pero tienes que originarlo tú, porque tú tienes el conocimiento, por lo cual tienes el derecho y la obligación de realizarlo. Pero ¿cómo lo podrás realizar si no conoces el plan de Dios? ¿Cómo lo podrás realizar si no caminas en intimidad con Dios? ¿Cómo lo vas a poder poner por obra si ni siquiera escuchas a Dios, no lees la palabra? Porque sí, como a veces pasaban ante la gente, no porque Dios sabe. Dios lo sabe, que tiene que saberlo eres tú. Que es necesario que tú lo presentes delante de Dios. Claro que Dios lo sabe todo. Se llama orgullo. Rompa con ese orgullo. Ese orgullo es contra tu propia bendición. No olvides eso. Y mira el 10, versículo 10. Dice, cuando habían pasado Elías, dijo Eliseo, cosa difícil. Dice, hay cosa difícil más. Es que lo estoy diciendo de memoria, pastora. Déjame visualizarlo. Ahí está. Él le dijo, cosa difícil has perdido. Fíjate qué interesante. ¿Por qué cosa difícil? Por lo que Él quiere decirte que lo que Él te da, no, el hombre no lo puede dar. No es difícil si tú mantienes coidonía con Él. No es difícil si tú obedeces la palabra. No es difícil si tú vives integridad. No es difícil si vives sometido a la voluntad de Dios. Y sigue diciendo, mira esto. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. O sea, esta es tipología de Cristo en nuestra vida. Si nosotros quitamos la mirada de Cristo, no estamos sabiendo lo que Él quiere que hagamos y por lo tanto no obtenemos la bendición que esperamos o que en el corazón de nosotros esté. Amén. Es algo que tenemos que atesorar. ¿Cuánta descendencia de nosotros está perdida por nosotros no hacer el trabajo que tenemos que hacer? ¿Cuánta familia hay perdida porque no hemos hecho lo que tenemos que hacer? ¿Cuánta familia biológica no la tenemos en el camino por no haber hecho lo que teníamos que hacer? Empiezo por mí. ¿Me está entendiendo, hermano? Es hora de que despertemos. Es hora de que hagamos lo que nos toca hacer. Y no tengamos temor si caemos mal. O le suena difícil la palabra. O no le gusta. ¿Sabes qué? Nos tiene que importar lo que diga Dios. Sigue diciendo el 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿No le suena eso parecido a un arrebatamiento? Eso es lo que viene por ahí. Procuremos estar en la lista correcta. Y pronto, así mismo es. Y mira el 12 lo que sigue diciendo. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y de su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Esto no es que tomó la ropa de Elías y lo rompió. Nada que ver. Rompió los vestidos que estaban en él, cimentados en el intelecto, para que la fe que tenía Elías le fuera entregada a Eliseo.
de tal manera que cada experiencia de la vida fuera un aprendizaje para conocer lo que es el poder de Dios. Es la guianza que Dios tiene para nuestra vida. Y el 13 sigue diciendo: alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y vio y cayó de rodillas y se paró a la orilla del río Jordán. No puedo verlo porque me voy a confundir. Me brincan las letras. Se paró a la orilla del río Jordán. O sea que el manto que recibió, que representaba la unción que el profeta Elías tenía, fue recibida por él por la obediencia de no quitarle la vista del profeta Eliseo. Eliseo lo siguió mirando en todo momento. Nos tenemos que preguntar: ¿estoy yo viendo en todo momento al Dios que yo le sirvo? ¿Estoy yo viendo a Dios en medio de las circunstancias que estoy viviendo? ¿Estoy yo viendo a Dios en medio de lo que yo estoy viviendo? Procuro saber lo que Dios quiere que yo haga para mañana. Me someto yo a la voluntad de Dios para obedecer lo que Dios quiere que yo haga mañana, pasado y pasado mañana. ¿O sigo viviendo en el intelecto y la carnalidad? Porque cada vez que haces eso, botas tu bendición. Cada vez que haces eso, viene agitación de espíritu, viene ansiedades, angustias, depresiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes quién está operando? Satanás. Ahí está operando Satanás. ¿Le estás permitiendo que el enemigo tome lugar en tu mente? ¿O estás obedeciendo? Yo quiero decirte claramente que obediencia es igual a autoridad. Y autoridad es bendición que comienza aquí en la tierra y se proyecta hasta la eternidad. Tú y yo no la podemos comprar, pero Él la ganó para ti y para mí. ¿Estoy yo caminando en esa dirección o no? ¿Sabe cuál es la base? Orar y conocer el plan de Dios que tiene para tu vida. Orar y saber qué plan tiene Dios para tus hijos que están bajo tu techo. Y es para todos sus hijos. Es para todos sus hijos. Así que es importante que entendamos que en esa obediencia está nuestra bendición suprema del cielo. Y Él la quiere dar para que nosotros la podamos vivir, compartir. Y lo que proyecte aquí puede pasar a adoración, se proyecta a la eternidad. Todo va a depender de nosotros. Ya hizo el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Cuando Él murió dijo: completado es. O sea, que si Él te llamó para mostrarte el plan completo para tu vida y tú no lo conoces, no es porque Él no lo hizo, es porque tú no te relaciones con Él en obediencia. ¿Se entiende eso? Pongan atención a lo que Dios le está hablando. No permita que nada lo pueda distraer. Porque esto se trata de su vida, se trata de su descendencia, se trata de tu propio bienestar. No hay mayor gozo que como nosotros como padres veamos a nuestros hijos caminando en el éxito pleno. No hay mayor gozo para nosotros como abuelos que ver a nuestros hijos caminando en el Evangelio. Pero ¿sabes qué? Como dijo punto y coma al principio, depende de nosotros. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Y para siempre su misericordia. Amado y eterno Redentor, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque hemos tenido la oportunidad de exponer tu palabra y presentarlas delante de ti en acción de gracia y con regocijo. Hoy, Señor, hemos recibido esta palabra y porque tú determinaste que esta Santa Cena la recibiéramos después, es para que esta palabra cobre cumplimiento en las peticiones que vamos a hacer delante de ti. Así que ayúdanos a bien todas las cosas que queremos hacer. Atamos y paralizamos todo poder de las tinieblas que se oponga a que el propósito de nuestra vida se cumpla. Queda atado, cancelado, anulado y deshecho en el nombre de Jesús. Y declaramos que Jesucristo es nuestro Señor, amparo y fortaleza en medio de cualquier adversidad. Hoy declaramos que tus propósitos se cumplirán y será para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso, Señor.
Vamos a prepararnos para la Santa Cena. Ya tú sabes el versículo que es 1 Corintios 11, 23. Y vamos a quedarnos de pie para orar y usted recibe la Santa Cena mientras adoramos y entonces le repartimos. Amado y eterno Redentor, hemos recibido tu palabra. Hoy la vamos a poner por obra. Nos arrepentimos de todo pecado que nos distraiga de todo esto y atamos y cancelamos ese espíritu de oscuridad que quiere perturbarnos y distraernos para que tus propósitos en nuestra vida no se puedan cumplir. Queda atado, cancelado, anulado y deshecho en el nombre de Jesús, porque sabemos que el enemigo no tiene lugar en nosotros y lo que está en nosotros es más grande que lo que está en el mundo, que es Cristo Jesús. Así que hoy declaramos que tu palabra toma lugar en nuestra vida y recibiremos el plan perfecto. Y hoy vamos a tomar la Santa Cena, Señor, donde te vamos a presentar todas nuestras peticiones delante de ti, que con acción de gracia lo decimos para que tú tomes lugar en nuestra vida y las soluciones de las situaciones a problemas, a nuestros hijos y nuestra descendencia se cumpla conforme a tu voluntad, porque es tu voluntad la que queremos, la que no añade tristeza, la que añade paz, gloria y gozo y abundancia de todo bienestar. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.